El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Los sindicatos se han manifestado ante las sedes de la COE, la patronal de los empresarios, para demandar la reducción de la jornada laboral. Ya se ve que no tienen muchas ganas de trabajar. Ha sido una de las noticias de los últimos días, junto con las consecuencias para las comunidades autónomas de la financiación privilegiada que se quiere dar a Cataluña, la realidad cada vez más clara de que no va a haber presupuestos y los cambios que se están produciendo en el Banco de España. Todos ellos son asuntos importantes para la evolución de nuestra economía que vamos a comentar con nuestros contertulios. Los presento. Hoy tenemos con nosotros a Lorenzo Velado Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenos días, Jordi. Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Buenos días a ambos. Oye, pues si os parece, como es quizá lo de más actualidad, podemos empezar por esta cuestión de la jornada laboral, reducir la jornada laboral, que además pues también el Partido Popular ha dicho está haciendo algún cambio en esa cuestión, ¿no? Pues lo ha dicho el presidente, ¿no? Alberto Núñez Feijóo. Bueno, ¿qué os parece, Lorenzo? Si quieres empezamos por ti, esta idea de reducir la jornada laboral y cómo se está planteando. Vamos a ver, reducir la jornada laboral por UCASE, con un café para todos, haciendo abstracción de la realidad de cada empresa y de la productividad de sus trabajadores es absolutamente surrealista. Segundo, no hay ni un solo caso en la evidencia empírica disponible de los países donde se ha reducido entre 1995 y 2007 la jornada laboral que haya producido, uno, sustitución de horarios, de menos horarios por más trabajadores, y segundo, que no haya causado desempleo. Reducir la jornada laboral, manteniendo los salarios y sin aumentos de la productividad que compensen eso, y en España la productividad está absolutamente estancada, es sencillamente un disparate. Y no entiendo cómo el PP puede entrar en esta dinámica. Lo que es razonable es decir que haya empresas, en cada empresa, en el que se decidan absolutamente en el diálogo social, que decidan las empresas en función de sus características si conviene o no bajar la jornada laboral. Y sobre todo esto a quien castiga, a las pymes de una manera dramática, porque las grandes empresas no tienen esos problemas. A las pymes las destruye y hay que olvidar que es más de 2/3 del tejido productivo español. Uh-huh. José María, ¿tú cómo lo ves? Sí. Vamos a ver, reducir la jornada laboral con la propuesta de Yolanda Díaz y demás es un absoluto disparate, ¿no? No hay que trabajar menos, hay que trabajar más y mejor, porque es de la única manera en la que un país sale adelante. Al leer al principio la propuesta del PP parecía por los titulares que era igual. Después, hoy venía cierta explicación y lo que aparecía era un poco en la línea que comentaba Lorenzo, ¿no? Bueno, hay sectores, hay empresas en las que a lo mejor se puede pactar si lo consideran conveniente, empresas y trabajadores, ambas partes, no puede ser solo una imposición de los trabajadores, empresas y trabajadores. Hay sectores en los que se podrá hacer y a lo mejor funcione y se consiguen ganancias de productividad, pero generalizadamente es imposible porque hay sectores en los que es inviable y efectivamente las pymes, que es que son la práctica totalidad del tejido empresarial español, como bien decía Lorenzo, bueno, pues desde luego no podrían soportarlo, ¿no? Porque la cantidad de costes que ello conlleva sería muy importante, ¿no? Démonos cuenta de que reducir la jornada, como decía Yolanda Díaz, supone inmediatamente subir los salarios reales, cerca de un 6%, ¿no? Entonces no puede ser. Particularmente, individualizadamente, con acuerdo de ambas partes, si es que creen que eso puede salir adelante para bien para la empresa, cada empresa, por supuesto, y cada empresa y trabajadores que hagan lo que consideren ellos que pueden hacer, pero como imposición, que es la propuesta, insisto, de Díaz, no. Uh-huh. Oye, otra cuestión de actualidad, como comentábamos al principio en la introducción, es todo lo que tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Que bueno, parece pues, que no va a haber un acuerdo, ¿no? Esto hasta qué punto pues puede ser positivo, o sea, negativo o positivo, ¿no? Que se prorroguen los anteriores. Lorenzo. Vamos a ver, dentro del desastre
es mejor prorrogar los que hay y siendo un desastre, porque desde luego la programación presupuestaria que pueda hacer este gobierno es absolutamente surrealista. Dicho eso, si tienes por delante, que lo tienes, un escenario de consolidación fiscal para ajustarte a las reglas que ha establecido la Unión Europea y cumplir, por lo tanto, los objetivos, que es situarlo por debajo del 3%, un gobierno que no tiene capacidad de sacar un presupuesto, o dos, que tiene que sacar un presupuesto en unas condiciones precarias, no está en absoluto en condiciones de ninguna manera de cumplir ese plan de estabilidad. Entonces nos vamos a encontrar con que, y lo estamos viendo en Francia, con que la parálisis de facto operativa del gobierno español, antes o después, va a tener una repercusión muy seria en la prima de riesgo española. Y, por supuesto, el propio Banco de España, en su informe de previsiones para este año, establece una senda de déficit en el que no cumplimos de ninguna manera. De aquí al 26 no logramos situarlo por debajo del 3%. Y el Banco de España dice que hace falta un ajuste fiscal anual de un equivalente al 0,5% del PIB. Eso es imposible. Uno, porque el gobierno no lo quiere hacer y no hay margen para subir impuestos para hacerlo. Y dos, porque no está en las condiciones políticas para hacerlo tampoco. Con lo cual es un escenario gravísimo. Uh-huh. José María, ¿tú cómo porque también se sacaba pecho en cierto modo, ¿no? Que estaba la prima de riesgo francesa por encima ahora de la española, ¿no? Pero bueno, contaba Lorenzo que puede subir. Que uno que está mal se alegre porque otro esté peor, no creo que sea algo muy positivo, ¿no? Es poco serio y poco responsable no cumplir con las obligaciones que se tienen, sobre todo en materia presupuestaria. En primer lugar, es un despropósito que España haya pedido una ampliación de plazo para mandar el informe de ajuste que tenía que haber enviado a Bruselas el pasado día 20 de septiembre. Eso, por mucho que esté contemplada la prórroga, es un disparate que lo único que genera es inseguridad jurídica. Además, lo hizo para intentar sortear el poner negro sobre el banco los recortes y los ajustes que posiblemente tendrá que hacer para cumplir con los criterios que Bruselas le marque, porque, claro, tenía que negociar unos presupuestos. Y este gobierno que perdió las elecciones, que tiene una mayoría muy resquebrajada, bueno, pues tiene que entrar en una especie de subasta, como ya hemos visto en otras ocasiones, para sacar adelante cualquier ley. Adicionalmente, han retirado la senda de estabilidad ya rechazada una vez en el Congreso, la de los presupuestos para 2025, porque en 2024 fue rechazada dos veces. Como iba a haber las elecciones en Cataluña, no se presentaron presupuestos, ¿no? Entonces, este año la ha retirado, se tenía que haber votado hoy, y la ha retirado este jueves día 26 y sigue negociando, ¿no? Con Junts, pues bueno, vamos a ver, también lo que están intentando es sacarle todo lo que pueda al presidente Sánchez, ¿no? Entonces es otro despropósito. Una prórroga está muy bien desde el punto de vista de que no puedan empeorar todavía la situación, que es muy mala, pero España no puede estar en esta parálisis. Lo que necesita es reducir el gasto de manera importantísima y, desde luego, no subir impuestos y hacer las reformas que necesita la economía española. Y como hay parálisis, que el gobierno no puede sacar nada adelante, no hacen absolutamente nada de eso. Y luego hay que tener mucho cuidado con los decretos de prórroga, porque está muy tasado la prórroga y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y con los fondos recibidos de Europa por el tema de recuperación, los de Generation y demás cuestiones que ha habido últimamente, se ha flexibilizado demasiado y están metiendo ahí muchas cosas que probablemente no tendrían cabida, y eso tiene que ser muy vigilante la oposición para que no estén metiendo por la puerta de atrás lo que no pueden incluir. Y con un tema importante ahí del que José María se ha escrito con bastante rigor y profundidad, como es habitual estos últimos tiempos, es el impacto financiero sobre este escenario del cupo catalán, que entonces es ya, entre comillas, la guinda del papel de un desorden fiscal y presupuestario extraordinario con un impacto financiero muy importante. Sí, sobre eso quería preguntaros, ¿cómo estáis viendo esta evolución que se sigue hablando y se seguirá hablando mucho tiempo, ¿no?
de la financiación territorial en cuanto a cómo afecta la financiación que aquí llamamos privilegiada, ¿no? Que se está hablando de singular, ¿no? Pero es una financiación privilegiada para Cataluña, ¿no? Pues cómo puede repercutir en el resto. El debate que se está teniendo, ¿cómo ves que va avanzando? Bueno, vamos a ver, si lo que parece, y según se deduce de este grado de ambigüedad extraordinaria que todavía no sabemos exactamente cómo se va a articular, pero a priori se trataría de reducir aproximadamente la aportación catalana a la caja común entre un 30 y un 60%, indiscutiblemente eso se traduce en una pérdida de ingresos para el resto de las comunidades autónomas que habrá de ser compensado de alguna manera. Y ya sabemos cómo tienden a compensar de alguna manera la pérdida de ingresos estos caballeros, que es a través de subidas fiscales. Entonces vamos a ver en qué cabe el cupo catalán, pero desde el punto de vista financiero y presupuestario es un auténtico disparate que destruye de facto y de manera radical un sistema de financiación autonómica que, en mi opinión, mantiene muchos defectos, que había que reformarlo, pero no obviamente creando una situación de esta naturaleza que tiene efectos externos, externalidades sobre la economía, sobre las finanzas públicas y sobre el resto de las comunidades autónomas muy dañinos, ¿no? José María, ¿tú cómo lo ves? Sí. Que va avanzando. Pues, es ilegal, porque la normativa actual no lo permite, es injusto, es insolidario y es ineficiente, es muy dañino para la economía. No solo... Sánchez quiere darles la llave de la caja. No es la ordinalidad. La ordinalidad es otra cosa muy distinta que es sensata y es en lo único en lo que podrían tener razón, pero están utilizando la ordinalidad para tratar de decir que eso es la ordinalidad. La ordinalidad no es eso. La ordinalidad es que uno aporta y es solidario con lo que le sobra, pero no para quedarse peor que aquel al que ayuda. Pero eso es lógico. Eso no quiere decir que nos ayuden. En todos los sistemas de financiación regionales del mundo, en la práctica totalidad, hay ordinalidad y claro que hay solidaridad, pero no es eso, no. Lo que los independentistas catalanes quieren y Sánchez les ha concedido es darle la llave de la caja. Y es un problema para el resto de comunidades autónomas de régimen común, porque obviamente hay una parte que aporta Cataluña entre esos 1.500 y 2.000 millones de euros que tendría o que asumirla las otras dos aportantes netas, Madrid y Baleares, o tendrían que asumirla como merma las regiones receptoras netas, con lo cual tendrían dificultades para poder financiar determinados servicios fundamentales, o entre todas oponerla a la Administración General del Estado. Pero siendo eso grave, que es gravísimo, todo es gravísimo desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista económico esto es gravísimo. Es muchísimo más grave todavía lo que la Administración General del Estado dejaría de ingresar porque lo quedaría en la comunidad autónoma catalana. Porque estamos hablando de entre 15.000 y 30.000 millones de euros de esa parte que dejaría de ingresar la Administración General del Estado según se calculase el cupo. Y el cupo no creo que se calculase mucho peor para los independentistas catalanes que como se calcula el cupo vasco, con lo cual no pagarían prácticamente nada por los servicios que la Administración General del Estado paga allí, no es por la solidaridad con el resto de regiones, es solo por eso, ¿no? Entonces es un absoluto disparate y eso quebraría no solo la solidaridad, sino que pondría contra las cuerdas todavía más la sostenibilidad de las cuentas públicas. Hoy la última cuestión que quería preguntaros es vuestra impresión sobre los cambios que está habiendo el Banco de España. Se han reorganizado las direcciones generales. Bueno, de cara al público y a la economía española en general, pues no sé qué impresión os está causando lo que se está haciendo. Lorenzo. Vamos a ver. Hay un elemento inicial, que es un elemento de idoneidad. La mujer del César no solo es acostarse de ministro y levantarse... Espera, Lorenzo, que te perdemos un poco. Según la perdón. Sí. Que acostarse de ministro y levantarse de gobernador de una entidad independiente como es el Banco de España es absolutamente inquietante. En segundo lugar, los cambios que se han hecho hasta ahora en el organigrama de la institución, eran absolutamente innecesarios. Es decir, el Banco de España estaba en una posición que le dejó el anterior gobernador, en la que había recuperado la credibilidad, con una independencia de sus servicios técnicos muy considerable
y en el que no hacía falta absolutamente ningún cambio de este tipo. Los cambios que se han realizado son realmente notables, sobre todo se han desgajado competencias absolutamente injustificables de algunas direcciones generales para crear otras que tienen, en mi opinión, un claro componente político y son de facto o pueden convertirse en comisariados políticos. Desde este punto de vista, la independencia y la autonomía del banco y su credibilidad pueden surgir un enorme daño. Y eso es malo para la economía española y es una expresión más del intento de control y colonización por parte del Estado, por parte del Gobierno, de todas las instituciones del Estado. Uh-huh. José María, ¿tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo con Lorenzo. El error inicial es haber nombrado al señor Escrivá gobernador. El señor Escrivá no podía ser gobernador, no por falta de conocimientos, que conocimientos los tiene, sino porque efectivamente no puede ser un día ministro, al día siguiente gobernador, y además un ministro en el que el político se había comido al técnico, ¿no? El señor Escrivá se había plegado absolutamente al sanchismo y se había convertido quizás en uno de sus paladines más destacados, perdiendo todo el rigor técnico que el señor Escrivá lo tiene, pero sin duda lo ha dejado al margen últimamente porque el político se ha comido al técnico. Entonces, realizar esta reorganización, en caso de realizar una reorganización, sería para ser más eficiente. Posiblemente, a lo mejor algunas direcciones generales se podían fusionar y ganar en eficiencia. Bueno, hubo el otro día una entrevista muy interesante de José Ramón Álvarez Rendueles, que fue gobernador del Banco de España. Yo tuve la suerte que fue profesor mío de Hacienda Pública Avanzada en la Universidad Autónoma de Madrid, que es brillantísimo y que se conoce el Banco de España como la palma de su mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy claro que se puede avanzar en eficiencia y sobre todo hay que preservar la independencia y la profesionalidad. Es pronto todavía para ver cómo va a quedar eso, pero desde luego los indicios que hay no son buenos porque efectivamente parece que hay un intento de que haya un cierto control político, como bien decía Lorenzo. Muy bien, bueno, pues ya hemos llegado al final. Muchas gracias, Lorenzo Bernardo de Quirós, José María Rotellar, y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.